Nunca imaginé que terminaría esa noche con un empresario de rodillas, suplicándome por su vida, después de haberme llamado basura delante de todos. La lluvia caía a cántaros sobre las calles de Madrid, en un aguacero que parecía querer arrancar la suciedad de cada rincón. Yo no tenía a dónde ir. No tenía un techo, ni un hogar, ni un rostro que quisiera ver el mío. Solo llevaba una vieja chaqueta que apenas me resguardaba del frío y una mochila desgastada que contenía los restos de mi existencia. Era ya tarde. Pasaban las 10, y las luces de los escaparates se reflejaban en los charcos como fantasmas de un mundo al que ya no pertenecía. Caminaba sin rumbo por las calles de Chamberí, cuando vi aquel café elegante, con su toldo extendido y las mesas recogidas para la noche. A pesar del lujo, en la terraza aún quedaban algunos clientes rezagados, cobijándose mientras apuraban sus copas. El instinto me llevó allí. No pedía nada, solo un rincón seco donde poder esperar a que pasara la tormenta. Avancé con cuidado, sin mirar directamente a nadie. Estaba acostumbrado a las miradas de desprecio, a los gestos de rechazo. Aquella noche no esperaba nada diferente. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje azul impecable. Sus zapatos relucían, a pesar del tiempo. Estaba sentado en una de las mesas más cercanas a la entrada, revisando su móvil con aire de superioridad. Había algo en su porte que imponía, que gritaba que estaba acostumbrado a que le obedecieran. Yo solo quería un poco de refugio. Pero bastó con que me acercara 2 metros para que levantara la vista y me taladrara con una mirada de hielo. Sin levantarse, sin apenas cambiar el tono de su voz, dejó caer las palabras que aún hoy resuenan en mi cabeza. Solo eres un mendigo. Lárgate de aquí. Apestas. No me gritó. No hizo falta. Su desprecio era tan denso que casi podía palparse en el aire. Me quedé helado. No era la primera vez que me insultaban, pero había algo en la forma en que lo dijo, como si yo no fuera ni siquiera humano, como si no mereciera ni el derecho a existir en su mundo. Mi rostro ardía de vergüenza. La camarera apartó la mirada. Un par de clientes sonrieron con sorna. Me giré despacio, mordiéndome el orgullo. ¿Qué podía hacer si replicaba? Acabaría con la policía encima. Otra vez. Si me quedaba, quizás acabaría con una paliza. Lo mejor era desaparecer, como siempre. Así que caminé bajo la lluvia, empapándome más a cada paso. Pero por dentro hervía, no por el insulto en sí, sino porque aquel hombre no sabía nada de mí. No sabía que yo también había sido alguien, que no siempre había dormido en los portales. Antes de todo esto, yo era Álvaro Ortega, empresario, dueño de una pequeña firma de arquitectura. Tenía un buen piso, un coche decente, amigos, incluso una familia. Pero bastó un par de malas decisiones, una estafa, una crisis, y todo se vino abajo. Perdí la empresa, perdí a mi mujer, perdí mi casa. Y cuando tocas fondo, descubres que la caída nunca termina. Las puertas se cierran, las miradas se vuelven frías, los conocidos desaparecen. Ahora era invisible, o peor era basura. Y ese hombre, con su traje perfecto, me lo había recordado con brutal claridad. Pero el destino es caprichoso. Y aquella noche, mientras me alejaba calado hasta los huesos, sin saber que el hambre me mordía el estómago, una escena fugaz atrapó mi atención. Un coche negro, con los cristales tintados, estacionado a escasos metros del café. Dentro, 2 hombres con chaquetas oscuras, los rostros tensos,
los ojos atentos. No era normal, no en esa zona, y menos a esa hora. Algo en su actitud me encendió las alarmas. Un instinto agudo que había desarrollado en la calle. Y entonces, una idea cruzó por mi mente. Una idea que, de seguirla, cambiaría mi vida para siempre. Caminé unos pasos más. La lluvia me calaba hasta los huesos. Pero mis sentidos seguían anclados en aquella imagen, el coche negro, los hombres tensos, la vigilancia atenta hacia la terraza donde aquel empresario seguía absorto en su móvil, ajeno a todo. Había visto esa mirada antes. La había visto en tipos que no tienen nada que perder, en matones de baja estofa que esperan la orden para actuar. Y esa noche, la sensación en mi pecho no era solo la del frío, sino la de un presentimiento que me erizaba la piel. Podría haber seguido andando. Podría haber ignorado lo que mis ojos me decían. ¿Qué me importaba a mí aquel hombre arrogante? Había escupido en mi dignidad hacía apenas unos minutos. No tenía por qué meterme en problemas que no eran míos. Además, sabía cómo terminaban estas cosas: un mendigo entrometiéndose, la policía preguntando, un marrón más para cargar, pero no pude. Algo más fuerte que yo me detuvo. Quizás porque, en el fondo, todavía quedaba dentro de mí una chispa de la persona que fui. O quizás porque la calle enseña a leer las señales, y aquella escena gritaba que algo iba a pasar. No podía ignorarlo. Me quedé bajo un soportal, fingiendo buscar algo en la mochila. Mientras observaba, uno de los hombres del coche sacó un móvil. Habló unos segundos. Luego asintió hacia el compañero. Se miraron. El de la chaqueta negra abrió la puerta y bajó, con paso decidido, bajo el paraguas. Caminaba en dirección directa al café. No había duda. Era ahora. El corazón me latía con fuerza. Miré hacia la terraza. Fernando Aguirre. Lo reconocí ahora que su cara me resultaba familiar de los periódicos económicos. Seguía allí, ensimismado. No sabía el peligro que se cernía sobre él. Nadie parecía notarlo. Los clientes seguían con sus copas. La camarera secaba vasos distraída. Respiré hondo. Mi mente gritaba que no lo hiciera, que me largara. Pero mis pies se movieron por sí solos. Crucé la calle empapada. Resbalé en un charco. Me apoyé en una farola para no caer. Y en ese instante vi cómo el tipo de negro sacaba algo del interior de su chaqueta. El tiempo pareció detenerse. Todo se volvió un susurro distante: la lluvia, el tráfico, las conversaciones. Solo el sonido seco del clic metálico resonó en mis oídos. Una pistola, no lo pensé. Corrí. Mis botas desgastadas chapoteaban en los charcos. El aire cortaba mis pulmones. Alcancé la terraza en un par de zancadas. Fernando levantó la mirada, sorprendido, justo cuando mi cuerpo lo embestía y lo lanzaba al suelo. En ese mismo instante, el disparo retumbó en el aire, un estruendo sordo, un grito ahogado de la camarera, el tintinear de un vaso roto. El proyectil silbó sobre nuestras cabezas, impactando en la pared de ladrillo detrás de nosotros. Fernando cayó conmigo al suelo, desorientado. Yo rodé sobre mi costado, en guardia. El atacante, sorprendido por mi aparición, vaciló apenas un segundo antes de darse media vuelta y correr hacia el coche. Otro disparo resonó, esta vez en el aire, como para cubrir su retirada. El coche negro arrancó con un chirrido agudo de neumáticos, deslizándose en la calzada mojada, perdiéndose en la noche. El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaba la lluvia. Fernando seguía bajo de mí, jadeando, los ojos abiertos de par en par,
¿Qué? ¿Qué ha pasado?, balbuceó, temblando. Yo me incorporé lentamente, empapado, los músculos tensos, la respiración agitada. Le iban a disparar, le dije con voz ronca. No podía quedarme mirando. Sus ojos me reconocieron entonces. Cambiaron. Ya no era el mismo hombre altivo de antes. No. Ahora había miedo en su mirada. Y, por primera vez, un atisbo de respeto. Tú, susurró. Tú eres el mendigo de antes. No respondí. No hacía falta. En ese instante, sonó su teléfono. Un tono estridente que rompió el momento. Fernando lo sacó. Atendió con las manos aún temblorosas. Sí, el color se le esfumó del rostro. Que no. No puede ser. Su voz se quebraba. Yo observaba, alerta, el corazón latiendo con fuerza. Mi hija. ¿Dónde está mi hija? Las lágrimas empezaban a asomar en sus ojos. Bajó lentamente el teléfono, como si de pronto el mundo entero se hubiera derrumbado sobre él. Han secuestrado a mi hija, murmuró, sin apenas voz. Piden $500,000. En una hora me quedé helado. Lo que había empezado como una noche cualquiera bajo la lluvia estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. El empresario se desplomó en la silla, con la mirada perdida, los labios temblorosos. No era el mismo hombre que, minutos antes, me había despreciado sin piedad. Ahora, frente a mí, no había arrogancia ni orgullo, solo un padre roto, consumido por el miedo. El móvil seguía en su mano, la pantalla aún encendida, mostrando el número desconocido que acababa de cambiarle la vida. Me acerqué despacio, sin saber si debía decir algo. La lluvia seguía cayendo, ajena al drama que se desataba en esa terraza vacía. Los pocos clientes que quedaban habían desaparecido tras el disparo. Solo quedábamos nosotros dos y la camarera, que desde dentro nos observaba con los ojos muy abiertos. Paralizada, Fernando levantó la cabeza hacia mí. Sus labios se movían, pero no encontraba las palabras. Yo no tenía nada que perder. Y quizás por eso, en ese instante, me sentí con la libertad de hablar con él como un igual. ¿Qué le han dicho?, pregunté, en tono bajo. Para no sobresaltarlo más, tragó saliva con dificultad. Que si no pago, la matarán, susurró, llevándose una mano al rostro. Dios mío, mi hija. Lo vi hundirse más en su desesperación. Saqué fuerzas de no sé dónde, quizás de mi pasado enterrado, quizás del simple instinto humano de no dejar a alguien solo en semejante tormenta. ¿Sabe quiénes pueden ser?, insistí. Mi voz firme negó con la cabeza, desesperado. No lo sé. No tengo enemigos. O eso creía. Lo miré con más atención. Aunque iba bien vestido, con apariencia de hombre poderoso, en ese momento era solo un padre desarmado. Sabía, por experiencia, que en los círculos de poder nunca faltan enemigos ocultos, y que en este tipo de situaciones el reloj corre en contra. Algo en mi interior se activó. La adrenalina que me había llevado a lanzarme sobre él seguía corriendo por mis venas. Podría haberme ido. Podría haberle dejado solo con su drama, como seguramente él habría hecho conmigo. Pero no podía hacerlo. No después de lo que había visto en sus ojos. No tiene tiempo, le dije con voz grave. No puede esperar a la policía. Esos tipos son profesionales. Si quieren matarla, lo harán. Fernando me miró. Perdido, ¿qué puedo hacer?, susurró. ¿A quién llamo? ¿Cómo encuentro a mi hija?
Respiré hondo. No era detective. No era policía. Era un hombre de la calle. Alguien que había visto la peor cara de la ciudad. Que conocía sus sombras. Y precisamente por eso sabía dónde buscar. Yo puedo ayudarle, le dije, con la certeza en la voz que me sorprendió incluso a mí. Fernando me observó, incrédulo. Tú, asentí, no soy quien usted cree. No siempre fui un mendigo. Conozco esta ciudad mejor que muchos. Y le debo a su hija más de lo que imagina. No le di tiempo a replicar. Saqué de la mochila mi viejo gorro y me lo encasqueté. Mi mente ya trabajaba a toda velocidad, conectando piezas. Había oído rumores en las calles, de bandas nuevas que estaban operando en Carabanchel, de secuestros express, de ajustes de cuentas. Algo en el modus operandi de aquellos tipos me sonaba. Fernando respiró hondo. Sabía que tenía pocas opciones. Su orgullo quedó de lado. Me miró con una mezcla de desesperación y esperanza. Por favor, hazlo. Ayúdame. Te lo ruego. Sentí un nudo en la garganta. Asentí, con decisión. Pero hay que darnos prisa. No tenemos mucho tiempo. Y sin más palabras, echamos a andar bajo la lluvia, hacia la boca de metro más cercana. Dos hombres tan diferentes, unidos por una causa que ninguno habría imaginado aquella misma noche. Y yo no sabía que estaba a punto de enfrentarme a la parte más oscura de Madrid. El metro nos tragó con su aire viciado y sus luces mortecinas. Los vagones, medio vacíos a esa hora de la noche, chirriaban en cada curva como si anunciaran el peso del destino que llevábamos encima. Fernando no dejaba de mirar su móvil, esperando una nueva llamada, un nuevo mensaje que le diera alguna pista. Mientras sus dedos temblaban sin control, yo, en cambio, tenía la cabeza a mil. Repasaba mentalmente cada nombre, cada rostro, cada historia que había escuchado en las calles en los últimos meses. La banda de Carabanchel. Sí. Hacía poco se corría el rumor de que se estaban metiendo en secuestros relámpago, rápidos y brutales. El estilo cuadraba con lo que acababa de suceder. Y si mis sospechas eran ciertas, teníamos que movernos rápido. Cuando el tren llegó a la estación indicada, salimos a la superficie. La lluvia seguía cayendo, aunque ahora era una llovizna fina, helada. Nos adentramos en las calles estrechas de Carabanchel, donde los faroles apenas iluminaban y las sombras parecían alargarse con vida propia. ¿A dónde vamos?, preguntó Fernando, con voz tensa. A ver a alguien, respondí. Si hay un nombre que pueda darnos una pista, él lo sabrá. No expliqué más. No era el momento. Caminamos varias manzanas, cruzando callejones que olían a humedad y desesperanza, hasta llegar a un pequeño bar de aspecto ruinoso, con un letrero de neón parpadeante, el Rincón de Pedro. Allí, en ese antro olvidado por la ley, sabía que encontraría a Pedro el Gordo, un viejo soplón que se enteraba de todo lo que pasaba en los bajos fondos. Entramos. El ambiente estaba cargado de humo y alcohol barato. Los pocos parroquianos alzaron la vista al ver a Fernando, que desentonaba en aquel lugar como un cisne en un lodazal. Me adelanté, buscando con la mirada, allí, en una esquina, entre botellas vacías y un plato de aceitunas rancias. Estaba Pedro, enorme, sudoroso, con sus gafas empañadas. Me acerqué. «Pedro, necesito tu ayuda. Es urgente». El hombre me miró, ladeando la cabeza. «Hombre, Álvaro, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Empapado y con compañía de postín», le expliqué en voz baja, sin rodeos. El disparo, el secuestro, el ultimátum.
Pedro enarcó una ceja y se rascó la barba. Mala cosa. Muy mala cosa. Pero creo que sé quiénes pueden estar detrás. Mi corazón se aceleró. Dímelo. Los dragones negros, susurró. Una banda nueva, muy peligrosa. Se han hecho fuertes en un almacén abandonado cerca de la vieja estación de mercancías. No te acerques solo. Son animales. Miré a Fernando. Él lo había oído todo. Su rostro estaba desencajado, pero en sus ojos brillaba un destello de esperanza. Llévame allí, me dijo. No me importa el riesgo. Tengo que salvar a mi hija. Respiré hondo. No era lo más sensato, pero no teníamos opción. Si esperábamos más, podría ser demasiado tarde. Vamos, asentí. Y que sea lo que tenga que ser. Salimos del bar, de nuevo bajo la lluvia, con la dirección de Pedro grabada en mi mente. La vieja estación estaba a unos 20 minutos a pie. Caminamos deprisa, esquivando charcos, el corazón bombeando adrenalina. Mientras avanzábamos, una idea se formaba en mi cabeza. No podíamos entrar de frente. Si los dragones negros eran tan peligrosos como decían, necesitábamos un plan. Y rápido, en la distancia, los andenes olvidados de la estación asomaban como un monstruo dormido. Las sombras se arremolinaban entre los edificios abandonados. Y allí, en ese nido de serpientes, estaba la hija de Fernando, esperando a ser salvada, y nosotros, dos hombres solos contra la oscuridad de la ciudad. Nos acercamos por las calles desiertas que bordeaban la vieja estación de mercancías. Un coloso de hierro y ladrillo que había caído en el olvido tras años de abandono. Los muros grafiteados, las ventanas rotas y las puertas herrumbrosas daban fe de que ese lugar ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino al de los desesperados. Fernando respiraba con dificultad. El miedo se le notaba en cada movimiento, en cada paso, pero la determinación por su hija le mantenía en pie. Yo, en cambio, sentía el pulso acelerado. Sabía que nos adentrábamos en terreno hostil, donde un error podía costarnos caro. Nos detuvimos tras una pila de contenedores oxidados desde donde teníamos una vista parcial del almacén principal. Allí, bajo la escasa luz de unas farolas moribundas, se veían dos hombres armados en la entrada. Hablaban entre ellos, vigilantes. No había duda, estábamos en el lugar correcto. Le hice un gesto a Fernando para que se agachara. Me incliné junto a él y susurré: «No podemos entrar por la puerta. Necesitamos otra vía». Fernando asintió en silencio, los ojos brillantes de ansiedad. Miré alrededor, buscando un punto débil, una posible entrada. Al fondo, un ventanuco roto a media altura, cubierto parcialmente por unas maderas podridas. No era ideal, pero era lo único. Por allí indiqué. Nos deslizamos entre la maleza y los escombros, con el sigilo de dos cazadores en la noche. Cada crujido bajo nuestros pies me hacía contener el aliento. Sabía que esos tipos no dudarían en disparar al menor indicio de peligro. Llegamos al ventanuco. Me apoyé en la pared y empujé las maderas con cuidado. Casi se deshicieron entre mis dedos. Miré adentro un pasillo oscuro, polvoriento, pero sin guardias a la vista. Me giré hacia Fernando. «Voy primero. Tú detrás». Despacio, sin hacer ruido, asintió de nuevo, mordiéndose los labios. Me colé por la abertura, sintiendo el frío del metal oxidado en las palmas. Una vez dentro, me agaché, avanzando a rastras por el pasillo. Fernando me siguió torpemente, jadeando. El interior del almacén era un laberinto de estanterías vacías, cajas apiladas y maquinaria olvidada.
El silencio era opresivo, roto solo por el eco lejano de voces masculinas. Seguimos avanzando, pegados a la pared, hasta que el pasillo desembocó en un amplio salón central. Allí, bajo la luz de un par de focos improvisados, vimos la escena que congeló nuestra sangre: una niña de unos 9 años, amordazada y atada a una silla, con la mirada aterrada. 3 hombres armados la rodeaban, uno de ellos hablando por teléfono, probablemente con Fernando momentos antes. Fernando apretó los puños, a punto de lanzarse, pero lo sujeté del brazo. No podíamos actuar sin un plan. Si entrábamos de golpe, la niña sería la primera en pagar las consecuencias. Miré alrededor, buscando cualquier ventaja. Una tubería vieja colgaba del techo, parcialmente desprendida, justo encima de los secuestradores. Una idea se formó en mi mente. Me giré hacia Fernando y le susurré al oído: cuando te diga, corre hacia tu hija, yo los distraeré. Sus ojos se abrieron de par en par. Estás loco, te matarán. No tenemos otra opción, repliqué. Si no lo hacemos ya, la perderás. Fernando tragó saliva, asintiendo con los ojos empañados. Conté hasta 3. Con un rápido movimiento, arranqué un hierro suelto del suelo y lo lancé contra la tubería. El estruendo metálico resonó por todo el almacén, haciendo que los secuestradores se giraran alarmados hacia el techo. Ahora grité. Fernando salió de su escondite como un rayo, corriendo hacia su hija, mientras yo me lanzaba desde la oscuridad sobre el más cercano de los tipos. El choque fue brutal. Caímos al suelo enredados, yo golpeando con los puños como un animal. Escuché gritos, disparos. Todo era confusión. El segundo hombre giró su arma hacia mí, pero una caja cayó desde lo alto. Fernando, en su arrebato, la había empujado y le desvió el tiro. Fernando llegó hasta su hija. La desató a toda prisa mientras el tercer secuestrador se giraba hacia ellos. Sin pensar, me lancé contra él, derribándolo antes de que pudiera apretar el gatillo. El caos duró segundos, que parecieron horas. Cuando por fin logré dejar fuera de combate al último de ellos, me giré jadeante. Fernando abrazaba a su hija, que sollozaba en sus brazos. El peligro inmediato había pasado, pero aún no estábamos a salvo. Tenemos que salir de aquí, dije, con la voz ronca. Vamos. Fernando me miró, con lágrimas en los ojos, y por primera vez supe que, pase lo que pase, aquella noche nos había cambiado para siempre. Nos movimos a toda prisa por el mismo pasillo por el que habíamos entrado. Fernando llevaba a su hija en brazos, apretándola con fuerza, mientras yo iba delante, los sentidos en tensión, esperando cualquier movimiento, cualquier sombra que pudiera anunciar un nuevo peligro. El almacén parecía haberse sumido en un silencio sepulcral tras el enfrentamiento. Pero no me fiaba. Esos tipos solían moverse en manada. Si había más por ahí, sabrían que algo había salido mal. Llegamos al ventanuco. Salí primero, comprobando que la calle seguía despejada. La lluvia, que había arreciado de nuevo, nos ofrecía algo de cobertura. Rápido le apremié. Fernando me pasó a la niña, que temblaba, mojada, aferrada a mí con fuerza. La ayudé a salir y luego tiré de él. Apenas pusimos los pies en la acera, escuchamos a lo lejos un motor arrancando y el chirrido de neumáticos. Los refuerzos llegaban. No había tiempo que perder. Corrimos por las callejuelas de Carabanchel, esquivando portales y contenedores. Cada latido en mis sienes era un recordatorio de que la adrenalina me mantenía en pie. Fernando jadeaba tras de mí, la niña aferrada a su cuello, pero sus pasos no vacilaban.
El miedo por su hija le daba alas. Tras varias manzanas, avistamos una patrulla de policía en una rotonda. Fernando, sin pensarlo, corrió hacia ellos gritando: «¡Ayuda! Han secuestrado a mi hija. Nos persiguen». Los agentes reaccionaron al instante. Nos hicieron subir a su coche y arrancaron a toda velocidad, alejándonos del lugar. Desde la ventanilla vi las luces de otro vehículo doblando una esquina en dirección contraria. Habíamos escapado por segundos. El trayecto hasta la comisaría fue un torbellino. Fernando no soltaba a la niña ni por un momento. Ella, entre sollozos, empezó a calmarse, quizás por la sensación de estar a salvo. En la comisaría, todo fue un hervidero de declaraciones, preguntas, agentes entrando y saliendo, teléfonos sonando, la historia de Fernando, un empresario conocido. Corrió como la pólvora. Los mandos más altos se movilizaron de inmediato. Yo me quedé a un lado, observando en silencio. No era mi mundo. Nadie me preguntó nada al principio. No hasta que Fernando, tras asegurar a su hija en brazos de su esposa, que llegó poco después entre lágrimas, se giró buscándome con la mirada. Me encontró sentado en una esquina, empapado, exhausto. Se acercó, con los ojos brillantes. «No sé cómo agradecerte esto», murmuró, la voz quebrada. Yo solo negué con la cabeza. Lo importante es que ella está bien. Eso es lo único que cuenta. Fernando se arrodilló ante mí. Un gesto que me dejó sin palabras. El mismo hombre que horas antes me había humillado. Ahora estaba a mis pies, conmovido, sin rastro de orgullo. «Me has salvado la vida. Has salvado la vida de mi hija. Si no fuera por ti». La voz se le rompió. Yo tragué saliva. No sabía qué decir. Entonces, uno de los inspectores se acercó. «¿Este hombre le ha ayudado?», preguntó a Fernando. «Este hombre», respondió él, con firmeza, «es el verdadero héroe de esta noche». Las palabras resonaron en la sala. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí invisible, ni basura, ni un simple mendigo. Fue entonces cuando supe que, aquella noche, no solo había salvado a una niña, también había salvado una parte de mí que creía perdida. El amanecer me sorprendió sentado en el banco metálico de la comisaría, con la ropa aún empapada y el cuerpo entumecido por la tensión acumulada. Las luces frías del interior contrastaban con el gris azulado que empezaba a filtrarse por los ventanales. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Ajena a todo lo que había ocurrido durante la noche, Fernando había pasado las últimas horas en una sala aparte, declarando. Los agentes iban y venían con carpetas y grabadoras, reconstruyendo cada detalle de lo sucedido. Por momentos, el cansancio me vencía y la cabeza se me inclinaba hacia el pecho. Pero algo dentro de mí seguía en guardia. No sabía qué pasaría ahora. No esperaba agradecimientos ni reconocimientos. Había hecho lo que sentí que debía hacer. Nada más. Parte de mí pensaba que, en cuanto terminaran con los trámites, me invitarían amablemente a marcharme. Así era la vida, pero no fue así. Cerca de las 8 de la mañana, Fernando apareció en el pasillo, acompañado por un agente. Llevaba el rostro agotado, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. Se acercó a mí, extendiéndome la mano. «Vamos», me dijo. «No te quedes aquí». Le miré, confundido. «¿A dónde?» «A casa. Te debo mucho más que unas gracias», quise replicar. Pero la mirada firme de Fernando me desarmó. Me puse en pie con dificultad, los músculos doloridos. Sin decir más, salimos juntos de la comisaría. El aire de la mañana era fresco.
casi limpio tras la tormenta nocturna. Caminamos hasta su coche, uno de alta gama, negro, reluciente, que no desentonaba con su estatus, y subimos. Durante el trayecto apenas hablamos. Yo iba en silencio, mirando por la ventanilla, con 1000 pensamientos cruzándome la cabeza. ¿Qué hacía yo? Un hombre sin nada, en aquel asiento de cuero, siendo llevado por uno de los empresarios más poderosos de Madrid. Llegamos a su casa, una mansión moderna en las afueras, rodeada de jardines y altos muros. Me sentí fuera de lugar al cruzar el umbral, pero Fernando me condujo directo a la cocina, donde una empleada nos preparó café caliente. Se sentó frente a mí, me observó unos segundos y luego dijo: «Anoche me enseñaste una lección que nunca olvidaré. No es cuestión de dinero, ni de poder. Es de humanidad». Hizo una pausa, con la mirada seria. «No puedo cambiar lo que te dije en el café, y no puedo cambiar lo que has pasado, pero sí puedo ofrecerte una oportunidad». No supe qué responder. «Tengo un almacén en el centro de la ciudad», continuó. «Necesito a alguien de confianza para supervisar los envíos. Es un trabajo sencillo, pero bien pagado. Y tengo un piso disponible cerca». Mi mente tardó en asimilarlo. Un trabajo, un lugar donde dormir, una vida distinta. Fernando me miraba, esperando mi reacción. «¿Por qué?» Alcancé a decir. Sonrió levemente. «Porque lo mereces, porque anoche lo demostraste, y porque, si alguien puede enseñarme a ver el mundo con otros ojos, eres tú». Algo en mi interior se rompió. No lloraba desde hacía años, pero en ese momento sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que volvía a ser alguien. Pasaron los días y la vida, que parecía detenida, comenzó a moverse de nuevo. La oferta de Fernando no había sido palabras al viento en apenas una semana. Firmé un contrato como encargado de almacén en una de sus filiales. No era un puesto de lujo ni un despacho con vistas, pero para mí era mucho más. Era una oportunidad para reconstruirme. El primer día que crucé la puerta del almacén, con ropa limpia y un pequeño maletín en la mano, noté las miradas de algunos empleados. Algunos me reconocieron, otros simplemente veían a un desconocido. No importaba. Yo tenía claro que aquel era un nuevo comienzo. Las jornadas eran largas. Inventarios, supervisión de entregas, controles de calidad. Me sorprendía a mí mismo con la facilidad con la que volvía a moverme en un entorno de trabajo. Aquel Álvaro Ortega, empresario arruinado y mendigo, parecía quedar atrás, paso a paso, por las noches, en el pequeño piso que Fernando me había cedido temporalmente. Me sentaba en la vieja butaca del salón, mirando por la ventana. Madrid seguía siendo la misma ciudad frenética, pero ahora yo la veía con otros ojos. A veces pensaba en aquella noche, en el disparo, en la carrera bajo la lluvia y, sobre todo, en la niña de Fernando. Había ido a visitarla días después, por invitación de su padre. Al abrirme la puerta, la pequeña corrió a abrazarme. Su madre, entre lágrimas, me agradeció una y otra vez. Aquel abrazo fue el mayor premio que podía recibir. Poco a poco, también la relación con Fernando cambió. De un empresario frío y arrogante, pasó a ser un hombre más humano, más cercano. Empezamos a vernos fuera del trabajo, a compartir cafés y largas charlas. Me contaba de sus propios errores, de la soledad que a veces sentía en su mundo de poder. «Tú me abriste los ojos», Álvaro me dijo una noche. «Me hiciste ver que no todo se mide en cifras ni en trajes caros». Yo le respondía con una sonrisa. Sabía que, en el fondo, los dos habíamos cambiado.
El tiempo siguió su curso. Fui ahorrando, paso a paso. Retomé viejas aficiones, la lectura, el dibujo. Me apunté a un pequeño taller de arquitectura, intentando recuperar aquella pasión que un día me había definido, y aunque el pasado no desaparece de un plumazo, ya no me pesaba como antes. No era el mendigo invisible de Chamberí. Ahora, cuando cruzaba las calles, levantaba la mirada con dignidad. A veces, al pasar por aquel café bajo el toldo, me detenía un instante. El recuerdo de aquella noche seguía vivo, pero ya no dolía. Era un recordatorio de cuánto puede cambiar la vida en un solo instante, de cómo, a veces, un simple acto de humanidad puede abrir las puertas a una nueva existencia. El otoño llegó a Madrid cubriendo las calles de hojas doradas. Cada mañana, al caminar hacia el almacén, respiraba el aire frío con una serenidad que me habría parecido imposible meses atrás. La rutina me daba estabilidad, pero también un propósito. Ya no vagaba sin rumbo. Cada día tenía una meta, una responsabilidad. Y eso, por simple que pareciera, era el mayor de los regalos. Los trabajadores del almacén comenzaron a verme con respeto. No sabían toda mi historia. Fernando había sido discreto, pero notaban mi entrega y mi forma de trabajar. Incluso alguno se me acercaba para pedirme consejo o para compartir un café en los descansos. Pequeños gestos que, para alguien que había sido invisible, significaban el mundo. Fernando, por su parte, me seguía tendiendo la mano. Me invitaba a reuniones informales. Me presentaba a otros empresarios. Incluso me animaba a pensar en proyectos futuros. No tienes que quedarte en este puesto para siempre, Álvaro me dijo una tarde, mientras paseábamos por el Parque del Retiro. Eres un hombre con talento. Solo necesitas confiar en ti otra vez. Sus palabras me tocaban más de lo que él sabía. Durante tanto tiempo me había considerado un fracaso, alguien que no merecía una segunda oportunidad. Pero ahora, poco a poco, empezaba a creer que tal vez aún podía construir algo nuevo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la oficina del almacén, recibí una carta. Era de un viejo colega de mis tiempos como arquitecto, que se había enterado, de boca de Fernando, que estaba retomando mi camino. Me ofrecía colaborar en un pequeño proyecto de rehabilitación de edificios en Lavapiés. El corazón me latió con fuerza. Dudé. Temí no estar a la altura. Pero luego recordé aquella noche de lluvia, el disparo, la carrera, el abrazo de aquella niña. Recordé que había enfrentado cosas mucho peores que un nuevo comienzo, así que acepté. Por las tardes, tras mi jornada en el almacén, empecé a colaborar en aquel proyecto. Al principio me costaba. La inseguridad me pesaba. Pero poco a poco, la pasión por la arquitectura, enterrada durante años, volvió a encenderse. El círculo se cerraba. El hombre que había perdido todo, que había dormido en los portales de Madrid, ahora volvía a levantar muros, a diseñar espacios, a imaginar futuros, y cada noche, al regresar a casa, pensaba en todo lo vivido, en cómo la vida puede dar giros inesperados, en cómo un instante de coraje arriesgarse por otro, aun cuando te han despreciado, puede cambiarlo todo. Por eso, hoy, al contarte esta historia, te digo nunca subestimes a nadie por su aspecto, por su pasado, por sus circunstancias, porque todos llevamos dentro una historia, una dignidad que el mundo a veces olvida, y tú, que escuchas mis palabras, ¿alguna vez has juzgado sin conocer? Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a compartirla. Dale me gusta, suscríbete
y recuerda un pequeño acto de humanidad puede cambiar vidas, como cambió la mía.